Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, martes. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo en la clase anterior? En la clase anterior estábamos estudiando los sistemas estructurales en base a cero, que es el otro sistema estructural que queríamos analizar en este curso. Entonces, nosotros vimos con hormigón y ahora estamos viendo con estructura en acero. Entonces, en nuestras estructuras con acero tenemos los sistemas estructurales, como vimos en la clase anterior, están los sistemas de marco o pórticos resistentes a momento, los arrostrados y concéntricos, los arrostrados excéntricos, y tenemos adicionalmente los arrostrados de pandeo restringido. Entonces, en este caso, nosotros queríamos era prevenir la estructura, el colapso para terremotos extremos, y sabíamos que no era suficiente esto y que por lo tanto teníamos que buscar tener estructuras con un comportamiento dúctil, que vamos a ver más adelante nuevamente a recordar este concepto de ductilidad en nuestra estructura, es decir, que tengan una buena capacidad post-fluencia del elemento, limitar daño, es decir, que nuestra fluencia, nuestras fisuraciones no sean excesivas, mantener funcionalidad, ejemplo, habíamos visto esto en estructuras de hormigón armado, ejemplo, puertas, que las deformaciones que se producen en los marcos de puertas no sean tal que generen la inhabilidad de poder abrir o poder cerrar la puerta, ¿ya? Que son cosas que pasaron durante el terremoto del 2010 y que también tenemos que ir solucionando más adelante y proveer fácil reparación. Es decir, si aunque quedaron fallas, estas fallas o daños dentro de la estructura, estas no impidan su funcionalidad y adicionalmente su reparación sea de forma oportuna y rápida. Entonces, uno de los puntos clave era elegir los fusibles, que son las zonas donde yo quiero que haya fluencia, ¿verdad? Son los puntos donde quiero que haya disipación de energía, y esos puntos de liberación de energía tienen que estar detallados de tal forma de proveer resistencia a largas deformaciones inelásticas debido a la fractura o a la inestabilidad. Y después diseñar los otros elementos para ser más resistentes que los fusibles. Esto es diseñar todos los otros elementos para desarrollar la capacidad plástica de esos fusibles. Vimos nuestras estructuras de acero en marcos a momento. Voy a pasar rápido estas partes. Y teníamos importante era cómo era la conexión que hacíamos del perfil de acero a la columna, de la viga a la columna, ¿verdad? Y después teníamos la zona panel o la zona de conexión que se producía, ya que nosotros estamos asumiendo que el nodo es infinitamente rígido, es decir, este rota y permite una conexión completa entre la continuidad de columna y las vigas, ¿ya? Entonces, para que esto fuera infinitamente rígido, yo tengo que proveer que esta zona panel, que en la realidad es de un tamaño no puntual, sino tiene una cierta dimensión, sea capaz de permitir continuidad y permita que que trabaje o se desempeñe de acuerdo a la suposición que nosotros tenemos, que es un nodo infinitamente rígido. Y uno veía cuando tenía la distribución de momentos y de corte a lo largo de la estructura, que veíamos principalmente que lo que se producía, ¿verdad? En el cambio de momento en la zona panel era un gran flujo de corte. Y por eso es que si lo pensamos, cuando esto trata de girar, lo que trata de hacer esta zona panel es deformarse, ¿ya? Entonces, al deformarse de esta forma, estoy haciendo un flujo de corte internamente sobre este elemento, ¿verdad? Que lo que trata es de deformarse, y tengo un gran flujo de corte en esta zona y por lo tanto tengo que proveer la capacidad suficiente para que este elemento sea o trabaje de buena forma. Tiene estos eh, plates de continuidad, ¿ya? O atizadores, que son elementos de continuidad que me permiten encerrar la zona panel. Adicionalmente, en algunos casos debemos aumentar el espesor del alma de la zona panel, agregando unas planchas de acero adicionales en un lado o en ambos lados,
para aumentar la rigidez de este y permitir que siga la continuidad. Como era nuestra distribución de esfuerzo, sabíamos deformaciones planas permanecen planas en la sección, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una distribución lineal hasta que llega a la deformación de fluencia. Una vez que estamos en la deformación de fluencia, llegamos a la tensión de fluencia. En ese punto, ya si tenemos un material que es bilineal, no va a poder seguir aumentando su capacidad y empieza a plastificarse. Y a medida que mayor rotación le estoy dando, ¿verdad? La curvatura va aumentando y lo que vamos teniendo es que cada vez más zonas a lo alto de la sección se va plastificando. Obviamente, esto sucede en un tramo porque yo tengo una distribución de momentos, por lo tanto tengo una variación de la curvatura, tengo un giro, entonces tengo que mi sección va a tener una distribución de la zona plastificada. ¿Ya? Vamos a tener cercano al punto de máximo momento donde se está produciendo la plastificación completa de la sección y después vamos a tener una distribución, pero nosotros nos referimos a toda esta zona como a la zona de rótula plástica, que es donde se está rotulando nuestra sección. Y los refuerzos de continuidad o las placas de continuidad lo que nos permiten son dos cosas: mejorar el comportamiento de esta zona panel y adicionalmente permitir un flujo de la carga, ¿verdad? Que se produce cuando yo estoy generando la flexión sobre la sección, de permitir el tirón en la parte superior, la compresión y transferir las cargas a nuestra sección de columna de buena forma sin permitir una deformación en el ala, ¿ya? Tanto cuando voy en tracción como cuando voy en compresión, ¿ya? Y esto me permite tener una buena distribución de esfuerzo a lo largo de la sección. Si se fijan acá, voy a activar las anotaciones. En este punto tengo una separación que me permite que los esfuerzos de la sección se vayan al ala, en la parte superior, se vayan al ala en la parte inferior, los esfuerzos de momento transferimos, y por esta parte solo tengo que transferir las cargas de corte al pilar, ¿ya? Tengo tensión, compresión, si es que estoy en esta dirección, o en sentido contrario, se van a invertir los flujos de carga. Como habíamos visto, en la zona panel tengo que tener mi columna de cierto tamaño para permitir, y la zona panel tiene que estar diseñada de forma tal que permita la continuidad de esto sin que se generen estas deformaciones, sino que esto permanezca lo más cuadrado posible para permitir que lo que hay es un giro, ¿verdad? Si no, voy a tener una distribución distinta a lo que estoy suponiendo. Después estaban nuestras secciones con marcos arriostrados, ¿verdad? Concéntrico, y que en esto teníamos distintas opciones, y lo que íbamos a tener que cuando la carga va hacia un lado se está traccionando y el otro elemento se está comprimiendo, y así sucesivamente en los ciclos de carga y descarga de nuestra estructura. Veíamos varios ejemplos. Lo que vamos a usar como fusible son las diagonales, y tenemos que diseñar el resto de la estructura, las placas Gusset, de forma tal de que sean capaces de absorber los esfuerzos que se están generando debido a la riostra, ¿ya? Y sin daño en las vigas o en las columnas en la zona de conexión. Y esto me va a permitir una distribución de esfuerzo a lo largo de la estructura en forma axial, ¿verdad? En compresión o en tracción. Obviamente, cuando las diagonales estén en compresión, van a sufrir finalmente un pandeo de estos elementos, mientras cuando estén en tracción van a tener fluencia de los elementos y van a poder desarrollar su mayor capacidad. Entonces, dependiendo de cómo la estructuración, vamos a tener elementos en tracción o vamos a tener elementos en compresión, pero siempre en fuerzas axiales. Ya cuando empezamos a hacer crecer el edificio, y vamos a tener una mezcla en efectos también por flexión debido a los brazos en los extremos y la distribución de esfuerzos internos. Vimos cómo era el proceso de ciclado, principalmente en nuestra arriostra. Va a llegar, si la vemos en compresión, inicialmente al punto crítico o a la carga crítica de pandeo. Llegando a esa carga de pandeo, esto se va a ver expuesto a pandeo. Vamos a llegar hasta el punto donde se puede generar
una rótula plástica en la zona central de la arriostra, ¿verdad? Vamos a tener una pérdida de capacidad y después un aumento de la capacidad cuando voy en tracción. Cuando vuelvo en compresión no voy a llegar a la misma capacidad que tenía antes, sino menor, y tengo mis ciclos de carga y descarga. Y vemos que tenemos un buen comportamiento cuando la arriostra está en tracción. Tenemos una poca capacidad cuando la arriostra va en compresión. Por lo tanto, típicamente estos sistemas estructurales están compuestos en las dos direcciones por arriostra para tener siempre alguna en tracción y poder permitir un ciclado y tener un buen comportamiento y una buena disipación de energía en cada uno de los ciclos de carga y descarga. ¿Ya? Entonces, con estos ciclos de carga y descarga podemos ir disipando nuestra energía en cada uno de los ciclos. Entonces, las diagonales son los fusibles, son los elementos débiles, y nosotros tenemos que diseñar la placa Gusset para que sea capaz de poder desarrollar la capacidad de la arriostra. Y diseñar las conexiones para máxima fuerza y deformaciones durante los ciclos de carga y descarga. Son nuestros puntos en el cual queremos que se mantengan en un buen comportamiento para permitir a la arriostra que llegue a su capacidad máxima. En los experimentos lo que hacemos es nosotros y vemos que lo que queremos es que la arriostra no sea arrancada, la arriostra no arranque la placa Gusset directamente de la conexión viga-columna, y por lo tanto le tenemos que permitir que se pueda deformar y le vamos a permitir que se deforma en su eje débil, es decir, fuera del plano principalmente. Porque no queremos que haya arranque directo en la placa Gusset debido a una mala conexión o un mal diseño en la zona de contacto. ¿Ya? Y para esto, como hacemos que permita una deformación fuera del plano, la placa Gusset tiene un requerimiento de un cierto distanciamiento entre la zona conectada a los perfiles y donde empieza la arriostra, de forma tal de que permita deformarse fuera del plano. Es decir, esto va a tener bastante mayor resistencia dentro del plano, pero fuera del plano va a ser una hoja que me va a permitir doblarse y flexionarse fuera del plano. Es decir, la placa Gusset va a permitir que la arriostra se pandee fuera del plano sin generar daño en la zona de conexión de viga-columna. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos esta separación de al menos 2T que piden las normativas extranjeras para poder permitir. Otro punto importante es que yo siempre tengo que, en estas arriostras concéntricas, yo siempre tengo que hacer llegar el eje de las fuerzas a un nudo único, ¿ya? No pueden llegar a dos nudos porque me van a generar un par de fuerzas que no va a estar llegando a un punto único, por lo tanto va a incorporar esfuerzos internos adicionales que tenemos que ser capaces de analizar. Y por eso, típicamente para tener un buen comportamiento, aunque tengamos distintas secciones en nuestros elementos, ponemos estos atiazadores, estos elementos rigidizantes que nos permiten definir de buena forma estos 2T. ¿Ya? En esta zona acá deberíamos haber colocado lo mismo también, para poder permitir que se genere esta separación específica de 2T. Y por último, lo otro que vimos en la clase anterior fue los arriostres excéntricos, que la principal diferencia es que ya no llegan a un nodo único, sino que están separados, y por lo tanto aquí tengo el efecto de fuerzas de cortes aplicados. Principalmente nosotros usamos este tipo de estructura en Chile, son las estructuras arriostradas concéntricas, ¿ya? Las que vemos acá. Estos son las típicas tipos de estructuración que nosotros usamos, sistemas de marco arrostrado concéntrico, ¿ya? Los excéntricos no son muy comunes en Chile, y estos en qué se basan, principalmente en tener esa excentricidad que puede estar al centro de la viga, o en caso puede estar en una de los lados conectados hacia la columna, ¿ya? Entonces dejamos que esta sea la zona que va a generar la disipación de energía debido a este flujo de cohete. Como vemos, central o al lado, o hay distintas opciones de este sistema
arrastrados excéntricos, como podemos ver acá, que todos generan la misma filosofía. Todos estos elementos son marcos, escuadras que trabajan rígidamente y por lo tanto la única zona que genera cuando hay movimiento, ¿verdad? Es la zona del link, que es la que va a generar grandes deformaciones y principalmente queremos que esas deformaciones sean hacia el corte, ¿verdad? Deformando por corte este elemento conector que me va a permitir un flujo de energía. Y si yo diseño de buena forma este elemento para que disipe energía en cada uno de los ciclos, voy a tener ciclos robustos de carga y descarga, como vamos a ver en un segundo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de esto? Tenemos esta escuadra, cuando se forma debido a la carga lateral, tengo esta deformación, ¿verdad? Se desangula el elemento link y voy a tener diagonales internas en tracción y en compresión, ¿ya? Y por lo tanto, estos atiesadores que se colocan me permiten que el elemento o la diagonal que está en compresión sea cada vez lo más chica posible, de forma tal de que tenga un buen comportamiento en compresión y en tracción, porque cada una de estas deformaciones me produce un puntal de compresión en estas líneas, ¿ya? Y por lo tanto, si este puntal es muy largo, puedo tener un pandeo local del alma de este elemento link. Lo otro importante es que yo tengo que tener cuidado que estas son zonas protegidas, que no tienen que tener elementos conectados como las losas de esta zona, porque yo estoy indicando que esta es la zona que tiene que permitir la deformación y por lo tanto yo tengo que estructurar el resto de mis elementos de forma tal que permitan que se produzca esta deformación en este punto, ¿ya? Por lo tanto, si tengo algo conectado, va a tratar de seguir esta deformada y si yo no diseñé para que tomara esa deformación, puede generarme problemas internamente dentro de la estructura. Cuando voy en la otra dirección, tengo el mismo comportamiento. Cuando lo veo en el arrastre solo excéntrico, cuando tengo mi sistema de marcos arrastrados excéntricos, pero a un lado en el cual llega hacia la columna, no tengo llegando directamente a la viga columna y por lo tanto la desangulación es directa en esta zona y tengo, pero pasa lo mismo, diagonales en tracción, diagonales en compresión. Por lo tanto, tengo una desangulación que va a ser la desangulación máxima donde estos puntales empiezan a plastificarse, por lo tanto empiezo a disipar energía. Dependiendo de cuán largo sea este elemento, voy a tener un comportamiento a flexión o voy a tener un comportamiento debido a corte. Principalmente nosotros queremos, mientras más corto, más el comportamiento a corte, pero tenemos que hacer un balance de forma tal de que me permita disipar bastante energía, ¿ya? ¿Cómo podemos diferenciar? Dependiendo de las relaciones entre momento plástico y corte plástico dentro de la sección, ¿ya? Tenemos zonas a corte o zonas a flexión y vamos a llegar a distintos niveles de deformación. Entonces, si vemos ahora un ensayo de estos elementos de conexión, ¿verdad? Que se forman por corte, voy a ver una gran disipación de energía internamente. Esto se hace típicamente en los ensayos, se pinta con alguna pintura que a deformaciones empieza a descarcararse debido a las deformaciones que se van produciendo y lo que me permite ir monitoreando en qué zonas se están deformando, qué zonas no se están deformando de gran manera y por lo tanto dónde están las concentraciones mientras hago la zona de experimento. Aquí vemos los atiesadores y el ala no están trabajando de gran manera a diferencia del alma y el alma se ve más o menos todo el alma trabajando de igual forma. ¿Qué me permite eso? Me permite tener ciclos robustos de carga y descarga, ¿verdad? Hasta que llega hasta el pandeo debido al ciclado de las cargas. Cuando tengo en el otro caso a flexión, también voy a permitir la doble ruta que se rotulen en ambos lados el elemento conector y voy a tener que proteger el resto para que puedan tener un buen comportamiento, que es lo que yo estoy esperando. Adicionalmente, tengo que hacer la escuadra y la conexión a la columna si es que estoy haciendo mi elemento conectado a la columna en un lado, con la arrastra, con la excentricidad, voy a tener que diseñar esta para poder resistir los esfuerzos que se están produciendo y sea la disipación de energía concentrada en la zona del conector.
Lo mismo está para el caso de en el centro de la viga nuestro elemento. Y después tenemos, por último, los marcos arrastrados con pandeo restringido, que no pudimos hablar mucho en la clase anterior, en lo cual lo que nosotros estamos haciendo acá es un tipo de arrastra en la cual le ponemos una especie de camisa a la sección, que es la que se está traccionando y comprimiendo, y que como habíamos visto en la clase anterior, lo que yo estoy viendo que se está comprimiendo y traccionando es el elemento central. Este elemento de acero es el que permite que haya tracción y compresión en el elemento disipando energía, y lo que hace esta camisa y este relleno de hormigón que se está poniendo dentro, en este caso, y que esto está no amarrado al elemento central, sino que permite un deslizamiento de la sección. Lo que permite esto es que cuando está en tracción, ella se estira libremente, y lo cual cumple su trabajo de arrastra, llegando a la fluencia y permitiendo una distribución de fuerza. Pero cuando voy en compresión, ahora mi sección me permite comprimirse, llegar a valores altos de compresión y plastificarse, ¿verdad? Igual que se plastificaba en tracción o fluía en tracción. Aquí estoy fluyendo en compresión sin tener pandeo directo de la sección. ¿Por qué? Porque cuando esto trata de irse fuera del plano, está este elemento, esta camisa de acero más este relleno de hormigón que permite contener el desplazamiento lateral que puede sufrir la sección que está dentro, ¿ya? Y esto permite disipar la energía. Entonces con esto tengo conexiones directas a los elementos, pueden ser conexiones arrastradas directamente, y como esto no se va a pandear, yo lo único que quiero es que toda la fuerza se vaya por mis elementos, y voy a tener que diseñar el resto de los elementos para que sean capaces de transmitir esos esfuerzos que va a estar absorbiendo la diagonal con pandeo restringido. Entonces, como habíamos conversado, este tipo de sección lo que tiene es un comportamiento en tracción, llega, fluye, sigue fluyendo sin problema, un endurecimiento, hago el ciclo hacia el otro lado, voy a compresión, pero ahora cuando trato de pandear, tiene esta camisa que le impide que se mueva lateralmente la sección y permite ciclos de carga y descarga completo en esta curva y un buen comportamiento del elemento. Entonces, esto es lo que vimos hasta la clase anterior. Entonces ahora vamos a empezar con un nuevo tema. Entonces, el nuevo tema que vamos a empezar a analizar ahora son los espectros de respuestas inelásticos. Entonces, antes de entrar, vamos a desarrollar este concepto. ¿Qué son los espectros de respuesta inelásticos? Entonces, como nosotros hemos visto, las estructuras, ¿verdad? Sean de hormigón armado, sean de acero, sean de algún otro material, cuando son sometidas a grandes cargas o a terremotos o distintos niveles, ellas entran en rangos inelásticos. Es decir, el hormigón se fisura, el acero fluye, en estructuras de acero el acero fluye, se plastifican, las secciones se rotulan y permiten disipar energía, la estructura, en este proceso de un rango no lineal, ¿ya? Pero hasta ahora nosotros siempre hemos visto nuestras estructuras en el rango lineal y elástico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, cuando entramos en el rango no lineal, podemos tener no linealidad geométrica debido a las deformaciones que se producen y que me pueden generar momentos adicionales dentro de la sección, o podemos tener no linealidad del material, es decir, el material se fisura, el material se fractura, el material se plastifica, dependiendo de lo que nosotros analicemos. Y por lo tanto, el comportamiento de la respuesta de la estructura cambia a partir de eso. Como vimos en nuestros ensayos de distintos, y el comportamiento, vimos este efecto de fisuración, de pandeo, de fluencia, de agrietamiento de las secciones, de plastificación de los elementos, ¿verdad? Y por lo tanto ahora nosotros tenemos que ver cómo
incorporamos estos efectos dentro de nuestro diseño, ¿ya? Entonces, para eso nosotros usamos los espectros de respuesta inelásticos. Entonces, si nosotros pensamos idealmente una estructura, ¿qué le pasa a una estructura? Cuando yo la empujo o cuando yo la cargo lateralmente, la estructura se empieza a deformar, ¿verdad? Entonces, lo que le pasa a la estructura a medida que se va deformando, voy a activar el puntero, a medida que se va deformando, ¿verdad? Idealmente tiene una zona de comportamiento elástico, llega a un punto donde empieza a fisurarse, empiezan a fluir los elementos y ya cambia su rigidez la estructura, ¿verdad? La estructura empieza a cambiar y a medida que yo la deformo más y más, empieza a variar, se empieza a dañar más, empieza a fluir más y puede llegar a un punto en donde empieza a perder capacidad por el daño acumulado dentro de la estructura. Entonces, idealmente, cuando yo someto a una estructura, a un terremoto, a un sismo o alguna carga, lo que yo voy a ver es que mi estructura empieza a deformarse. Esta estructura, al deformarse, su rigidez va cambiando y por lo tanto pasamos de un comportamiento elástico a un comportamiento inelástico de la sección. Entonces, idealmente nosotros esto a una estructura, como hemos visto, podíamos ver nuestras estructuras de acero o de hormigón, tenían este comportamiento más o menos de una rigidez y después cambiábamos la rigidez a un valor mucho menor donde empezaba a fluir la sección, ¿verdad? Entonces, idealmente podríamos ver esto como un sistema bilineal, donde tengo dos líneas que me representan la rigidez prefluencia y postfluencia de la estructura. Entonces, si nosotros delimitamos, ¿verdad? Idealizando esto, el punto donde ocurre la fluencia, y lo llamamos UI, ese es el desplazamiento de fluencia, ¿ya? Y ahora seguimos cargando nuestra estructura hasta que decimos que hay una pérdida de capacidad y podemos decir este es el último estado de, de nuestra estructura, hasta donde llega de carga máxima, en cual empieza a fallar. Y por lo tanto tenemos estos dos puntos, el desplazamiento máximo. Si hacemos la razón entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia, encontramos lo que conocemos como ductilidad, ¿ya? Entonces aquí es algo importante y este es un concepto muy importante, que es la ductilidad, ¿ya? Que simplemente lo que nos está diciendo es cuántas veces más allá del desplazamiento de fluencia la estructura puede llegar, ¿ya? Entonces, hay un punto importante, no significa tener gran ductilidad, es que la estructura se puede desplazar grandes dimensiones. No, lo único que estoy diciendo, con ductilidad, ¿verdad? Porque yo podría tener una ductilidad, podría tener un valor de U sub I muy cercano acá, y después esto tener un valor hasta acá, y obviamente si comparo este desplazamiento de fluencia con este desplazamiento máximo, el número de veces es bastante alto, por lo tanto voy a tener una gran ductilidad. Entonces, no hay que confundir entre ductilidad y capacidad de desplazamiento de la estructura. Cuánto se deforma, cuánto se desplaza lateralmente la estructura, ¿ya? No significa que una estructura se desplace harto, que tiene ductilidad, ¿ya? Son conceptos distintos. Déjenme graficar esto. Lo que hablo es, yo podría tener ahí y después que va hasta acá y ahí falla, ¿verdad? Obviamente, si yo veo la deformación de fluencia es bastante pequeña, este valor es más grande, por lo tanto, si yo divido este valor por este valor pequeño, puede que me dé una ductilidad alta, ¿ya? Pero obviamente esta estructura acá logró desplazarse más, siendo que puede tener un desplazamiento mucho mayor, pero puede tener una ductilidad menor. No puede ser, yo puedo tener una estructura que va hasta acá, llega hasta ahí y falla. Y obviamente la ductilidad de esta va a ser mucho menor que la ductilidad de esta, pero esta permite desplazarse mucho más. Entonces no hay que confundir lo que es desplazamiento con lo que es ductilidad. Ductilidad es una capacidad de cuánto en el punto en que empezó a fluir, a partir de ese, cuántas veces más del valor de desplazamiento, del valor de fluencia, logro llegar
la estructura, ¿ya? Y vamos a ir reforzando este concepto a medida que vayamos avanzando. Entonces nuestra estructura idealizada se puede desplazar, ¿verdad? Llega a un punto donde fluye y a partir de ese punto que fluye, la estructura la podemos ver. ¿Y qué es lo que está debajo de esta curva? ¿Verdad? Nosotros sabemos que la energía es fuerza por desplazamiento, por lo tanto el área bajo esta curva, ¿verdad? Es la energía que está disipando esta componente estructural. Entonces, si yo le doy a mi estructura energía por el sismo, ¿verdad? Este la va a poder disipar de varias formas, en una disipación por amortiguamiento, pero también va a poder disipar la energía a través de este comportamiento inelástico. ¿Y cuánto va a disipar? Cuánto tenga esta curva, esta área bajo esta curva. Y obviamente esto es cíclico, por lo tanto tengo carga de carga y descarga, ¿ya? Entonces, aquí para un poco reforzar este concepto, nosotros vamos a decir si tenemos más o menos el mismo nivel de desplazamiento de fluencia, y aquí vemos la capacidad de este, vamos a decir que es una estructura no muy dúctil porque llega hasta un nivel de deformación, pero la capacidad que tiene post ese nivel de fluencia hasta la falla es bastante pequeña, ¿ya? Entonces estos son elementos no dúctiles, ejemplo los de piso blando, en el cual tengo la rótula de las columnas. La columna, a medida que se vaya deformando, llega, se plastifica y ya no es capaz de resistir y queda inestable. En cambio, en un sistema donde tengo las rótulas a nivel de las vigas, de los elementos de viga, permito esta rotulación, ¿verdad? Y permito ir disipando energía a medida que la estructura se deforma y puedo llegar a desplazamientos mucho más grandes y por lo tanto si veo acá el desplazamiento máximo con respecto al desplazamiento de fluencia, su ductilidad es mucho mayor. Entonces cuando nosotros vemos este comportamiento, que tengo un plato mucho más largo y que la razón entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia es alto, vamos a tener estructuras que tienen alta ductilidad. Mientras más pequeño sea este plató, entre el punto que empezó en fluencia y la razón con que entre la razón del desplazamiento máximo y ese sea menor, el punto de fluencia, vamos a decir que la estructura es menos dúctil hasta el punto que llegamos a frágil. Esto lo habíamos visto anteriormente cuando veíamos sistemas de enfierrado ordinario, intermedio y especial. Entonces, con el detallamiento, yo estoy logrando que mi estructura tenga un comportamiento dúctil. Es decir, permito que la estructura entre en fluencia y tenga una buena capacidad. Y si esto yo lo veo cíclico, ¿verdad? Yo podría ver que mi sección va a tener un buen comportamiento. Obviamente esto es idealizado, ¿ya? Mientras que acá no voy a poder permitir ese ciclado. Ya en este voy a tener un ciclado. Obviamente esto es mucho más complejo cuando uno ve en el sistema real, ¿ya? El idealizado y el real. Entonces nosotros tenemos una buena disipación de energía en cada uno de los ciclos. Y esto va simplemente hacia el detallado porque las secciones son de similares tamaños. La única diferencia está en el detallado que yo le estoy haciendo, que me permite tener un comportamiento más dúctil de la sección. Entonces, reforzando un poco, lo mismo para sistema ahora no de marcos, sino estructura de hormigón, lo mismo tenemos que podemos tener sistemas, tengo fluencia, llego al desplazamiento máximo y obviamente tengo la razón entre el máximo desplazamiento, en el punto en donde empieza a tener pérdida de capacidad, de un cierto rango de pérdida de capacidad, a el desplazamiento de fluencia, y aquí puedo calcular su ductilidad, es mucho menor que la de este sistema de marco, que me genera el desplazamiento máximo de fluencia, ¿ya? Desplazamiento último con respecto al desplazamiento de fluencia, la razón, ¿ya? Entonces,
Todo depende de lo que yo quiero lograr dentro de mi estructura. Puede ser que yo con un sistema de muros tenga un buen comportamiento, sí, pero voy a tener que tener cuidado que su capacidad de fluencia post el punto en donde la sección empieza a fluir va a estar más o menos limitado. ¿Puedo hacer cosas para mejorarlo? Sí. Confinar los bordes de muro, aumentar la sección que tengo acá, limitar la cantidad de fierros que estoy colocando dentro de mi estructura, de forma tal que permito que mi estructura tenga fluencia, entre en un rango de fluencia y tenga un plato un poco más largo y permita disipar mayor cantidad de energía. Y todo eso está hoy día incluido en el diseño de muros de hormigón armado que estamos viendo y que se ve en el curso de hormigón armado 2 y que estamos trabajando también para ir mejorando y teniendo estructuras mucho más resilientes en el diseño de hormigón, ejemplo en la NSH 430. Entonces, si pensamos, porque nosotros vemos que nuestra estructura, ¿verdad?, puede tener un comportamiento elástico. Si yo permitiera el comportamiento elástico de la sección, llegaría hasta un desplazamiento máximo. Entonces, imaginémonos que tenemos una estructura que yo la empujo lateralmente y quiero llegar a un cierto nivel de desplazamiento máximo en la estructura. Si yo la diseño para que permanezca elástica, yo voy a tener que diseñar la sección de forma tal de que sea capaz de llegar a este valor máximo de carga. Mientras que si yo le defino a la estructura que tiene una capacidad de fluencia FI y yo deformo la estructura, voy a entrar en fluencia y esta va a empezar a fluir, y lo único que yo tengo que restringir es que por diseño yo tengo que dar un detallamiento de tal forma y un diseño de mis componentes de tal forma de que llegue a lo máximo, y por lo tanto le tengo que dar un cierto nivel de ductilidad para lograr eso, que es la razón entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia, ¿ya? Entonces, si yo le doy este valor de FI, voy a tener que, para llegar al desplazamiento máximo, voy a tener que darle este nivel de ductilidad a la estructura. Si yo aumento el FI con el que yo diseño, ¿qué va a pasar? El nivel de ductilidad que yo le tengo que proveer a la estructura va a ser mucho más chico, ¿ya? En cambio, si yo bajo el FI, es decir, yo diseño a un menor valor de FI, yo le voy a tener que proveer a la estructura mayor capacidad de ductilidad. Entonces, yo en el diseño lo que tengo que ver es este juego para llegar al nivel de demanda de desplazamiento al cual va a llegar la componente estructural. Yo tengo que definir cuál es el valor de diseño que yo quiero en donde la estructura empieza a fluir, ¿ya? Entonces, si yo me voy y digo, quiero permanecer que la ductilidad sea lo menor posible, que le estoy exigiendo a mi componente estructural, me voy a ir lo más cercano al F máximo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Porque uno diría, ya, quiero que mi estructura no se dañe, porque yo sé que una vez que entra a fluir, hemos hablado siempre, que esto produce dentro de la estructura fluencia, fisuración, plastificación de los elementos, fluencia de los elementos, agrietamiento, ¿verdad? Pueden llegar a tener pandeo las componentes estructurales y por lo tanto voy a generar daño dentro de la estructura, porque una fisura, una grieta es un daño dentro de la estructura, dependiendo del tamaño, obviamente, ¿ya? Hay grietas que no son daños estructurales, hay grietas que son daños estructurales dependiendo del nivel de desplazamiento y lo que produjo en el nivel de capacidad de la estructura, si la redujo de gran medida. Entonces, yo tengo que tener cuidado cuando yo digo que yo voy a diseñar a un cierto nivel de FI o de que voy a permitir un cierto nivel de utilidad de la estructura, que yo sea capaz de proveer ese nivel de utilidad. Y segundo, que yo estoy asumiendo que la estructura se está comportando de esa manera. Obviamente, idealizadamente esto, ¿ya? Entonces, si vemos en este gráfico, FI versus ductilidad, obviamente,
mientras el FI con el cual yo diseño es más chico, mayor es la ductilidad que yo le tengo que proveer a la estructura. Al revés, si yo uso un FI más alto, el nivel de ductilidad que le voy a estar solicitando a la estructura va a ser menor, ¿ya? Hasta que llegue a que tenga elástico, y que eso me va a generar grandes secciones porque estoy diseñando a un nivel de fuerza bastante alto. Eso me va a salir mucho más caro, secciones más grandes, voy a limitar los espacios internos, no voy a disipar mucha energía en cada uno de los ciclos porque tengo un comportamiento elástico, por lo tanto toda la energía del sistema va a estarse disipando solo en ciclos de amortiguamiento, en cada uno de estos ciclos a través de amortiguamiento de la estructura, ¿ya? Entonces esto es algo sumamente importante, ¿verdad? Mientras menor sea el valor de FI con el que yo diseño, mayor es el nivel de ductilidad. ¿Y eso en qué se traduce? Es que es mayor esta componente que yo estoy diseñando acá. Lo que estoy haciendo, si vemos esto, es simplemente tener, si es que estoy diseñando a ese nivel, ¿verdad? Estoy llegando hasta acá, este es el FI, por lo tanto, voy a solicitar ese nivel de ductilidad. ¿Y eso qué significa? Que ahora, si estos fueran vigas, ejemplo que estoy rotulando, ¿verdad? El giro que se produce ahí es mucho mayor, porque le estoy pidiendo mucha mayor ductilidad. Es decir, fluyó y ahora la sección está rotando y se está deformando en mayor medida. ¿Ya? Entonces, como vimos, nuestro sistema, a medida, voy a repetir nuevamente, pero porque es súper importante, a medida que yo disminuyo a la capacidad que yo le digo a la estructura que puede fluir, ¿verdad? Mayor va a ser la utilidad que yo le voy a estar sometiendo. Por lo tanto, tengo que tener un trade-off entre cuánto yo le permito deformarse plásticamente la estructura o cuando empieza a fluir con respecto al desplazamiento máximo al cual va a generarse. Obviamente esto es asumiendo que elásticamente y no linealmente van a llegar al mismo nivel de desplazamiento cuando sea sometido a una carga sísmica la componente estructural, ¿ya? Lo cual no ocurre siempre de la misma forma, ¿ya? Siempre esto es un poquito más complejo y que vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Entonces, obviamente, esta es la filosofía detrás de lo que pasa cuando una estructura entra en un rango no lineal, y las normativas lo que hacen es que te permiten diseñar a un valor más reducido de la fuerza, porque saben que la estructura va a fluir ese nivel de fuerza, ¿verdad? Y a través del diseño, a través del detallamiento que yo le dé, ellos te aseguran el nivel de utilidad al cual es capaz de acceder la estructura, ¿ya? Entonces, si yo tengo un tipo de detallamiento en mi diseño estructural que me permite llegar a un cierto rango de utilidad, yo puedo decir, ok, yo voy a diseñar mis estructuras de forma tal de que se les solicite ese nivel de utilidad cuando venga un sismo dado. Obviamente voy a tener que hacerlo con un margen de un factor de seguridad, así que voy a diseñarle una carga un poco mayor porque yo sé que no le voy a estar solicitando todo el nivel de utilidad que yo le requiero, ¿ya? Voy a tener un poco de margen. Y obviamente también esto no es perfectamente como lo estamos viendo acá, porque hay sobreresistencia, eso quiere decir que los materiales con los que uno diseña los valores nominales, pero en realidad hay valores reales que tienen o esperados que tienen cada uno de los componentes que habíamos conversado hace un par de clases. Y lo otro es que nuestro comportamiento es un comportamiento cíclico de la estructura. Entonces, si uno ve a grandes rasgos, el comportamiento puede ser para un muro de hormigón armado, vemos que su comportamiento, no estoy con mucho pulso hoy día, voy a usar este que me permite, yo puedo definir mi distribución, voy a usar otro color que se note más, el rojo creo que se nota más,
componentes. Entonces puedo más o menos representarlo, y como uno elige este bilineal de forma tal que la energía disipada en cada uno de los ciclos sea igual a la energía disipada experimentalmente. Y a partir de eso, uno hace una homologación de cómo debería ser esta sección bilineal, ¿ya? De forma tal que el área bajo la curva sean iguales en las dos. En el elemento ariostrado también podemos ver un comportamiento bilineal. Y por eso decimos, más o menos representa de buena forma nuestro comportamiento global de la estructura, ¿ya? Obviamente esto no es lo ideal, uno puede usar representaciones un poco más complejas, pero por simplicidad, para entender lo que hay detrás de esto, nosotros podemos ver y vamos a tener un sistema cíclico de carga y descarga, y la energía que está dentro de cada uno de estos ciclos es la energía disipada por el sistema. Y que tenemos que ver ahora cómo podemos empezar a construir este espectro de respuesta inelástico. Ya sabemos cómo responde la estructura, que pasa dependiendo del valor de FI que yo defina, llegando al mismo nivel de desplazamiento máximo, mientras mayor sea el valor de FI, menor es el nivel de utilidad que yo lo voy a solicitar, y al revés, mientras menor sea el valor en el cual la estructura empieza a fluir, ¿verdad? Mayor es el nivel de utilidad para llegar al mismo nivel de desplazamiento. Y por lo tanto, lo que hacen las normativas, como hemos dicho, es no diseñar al valor de F elástico, sino a un valor reducido. Y ahí aparece el factor de reducción que usa estos espectros de respuesta, que se basan en estos espectros de respuesta inelásticos. Vamos a borrar acá para continuar y ya ir cerrando un poco. Lo mismo pasa con el sistema de marcos de acero. También lo puedo representar en forma general con esta respuesta bilineal del sistema. Entonces, idealizadamente, yo podría representar mi sistema bilineal con este sistema de carga, o un sistema de carga de histéresis degradante, dependiendo de cómo yo quiero ver. Hay sistemas en hormigón armado, vamos a tender a usar más este sistema porque hay una serie de grietas que se van cerrando de nuestros elementos. Por lo tanto, en estructuras de acero tendemos a tener este más bilineal completo, en estructuras de hormigón armado más este con un poco de degradación en ciertos puntos de las curvas de carga y descarga o de histéresis que tiene el sistema. Y lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase es cómo podemos construir la ecuación de movimiento para nuestro sistema cíclico, de forma tal de ver cuál es la respuesta no lineal que nosotros esperamos en nuestro oscilador de un grado de libertad no lineal, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta acá. Cualquier duda o consulta la podemos ver en la clase del día jueves. Que todos estén bien, les agradezco la comprensión, que tengan una buena semana, nos vemos el día jueves, o si necesitan algo, alguna duda o alguna consulta, me escriben al mail o lo postean en el foro para poder responderles sus dudas y consultas. Muchas gracias por su tiempo y por ver la clase. Que estén bien.